la estructura es un negocio que requiere de el establecimiento de lazos de confianza muy fuertes. Entonces, al inicio, pues yo como que estructuré todo el espacio, quedó muy bonito, muy atractivo, pero duré un mes casi que no lo abría porque me daba miedo. Pero ya nos lanzamos, en un año ya teníamos 32 niños, entonces sí tuvimos los 3 primeros años un crecimiento bastante interesante, y eso hizo pues que hoy hayamos tomado la decisión de trasladarnos a una sede campestre mucho más amplia y que cumple pues con todas las características que alguna vez habíamos soñado para el jardín. Pero no fue iniciar fácil. Como te digo, es un negocio que requiere de confianza. Entonces, pues sí, fue un trabajo totalmente hecho a mano, más o menos. Bueno, me encanta esa historia y he escuchado y me recordé esta frase que todo buen emprendimiento tiene una buena historia de vida detrás y creo que eso vamos a ir hablando también en el camino. Y quiero que ya entremos en detalle. Cuéntanos qué es Casasueños, de dónde nace ese nombre que me encanta y qué es lo que hacen. Bueno, Casa Sueños inició siendo la marca a nivel terapéutico. Hoy tenemos la marca Casa Sueños a nivel terapéutico y el jardín se llama Pigmalión Jardín Campestre. Hicimos esas dos líneas en función de sostener lo terapéutico y de Pigmalión Jardín Campestre porque el logo es un camaleón, es más conectado con el espacio con el que contamos hoy, que es un espacio de 100.000, de 10.000 metros cuadrados de full naturaleza. Estamos a más o menos 10 minutos de Jardín Plaza, unos 12 minutos de Jardín Plaza. Entras por una carretera que es destapada, entonces pareciera que te trasladaras a un mundo totalmente natural y del campo. Acá no se escucha sino los gritos de los niños y el canto de los pájaros. Entonces en cuestión de 12 minutos estás en un ambiente totalmente diferente. Entonces quisimos que el nombre representara eso que queríamos, y sostenemos pues la línea terapéutica de Casasueños a nivel también institucional. Estamos adelantando talleres, charlas, tenemos un grupo interdisciplinario de profesionales a nivel de terapia ocupacional, terapia física, fonoaudiología y psicología, con los cuales adelantamos también toda la parte terapéutica y de talleres. Y Pigmalión Jardín Campestre fue una búsqueda bastante interesante porque cuando hicimos el cambio a la sede campestre, pues queríamos generar un cambio interesante, mezclado pues al ambiente con el que íbamos a contar, que es un ambiente muy hermoso. Y Pigmalión es un efecto en psicología que es un efecto alrededor de las creencias de los seres humanos. Y el nombre nace de un escultor que se llamaba Pigmalión, que él construye una estatua que se esmera muchísimo y la hace a la perfección, y la admira tanto y es que termina enamorándose de esta estatua y de todos los días consentirla y generar esta interacción constante a nivel positivo en cuanto a creencia, y la estatua cobra vida. Entonces, Pigmalión representa un fenómeno, un efecto en psicología alrededor de las creencias. Y en educación está aplicado en función de que cuando las maestras o quienes intervenimos en la educación tenemos una creencia positiva frente al proceso de cada niño, aún sin ver los resultados en el momento, pero nuestro actuar diario está influenciado fuertemente por la creencia positiva de que el niño va a lograr sus objetivos, va a alcanzar sus metas, va a mejorar una dificultad o va a incrementar o a fortalecer una habilidad específica. Eso hace que la aproximación hacia el niño sea en una línea de una motivación constante. Y eso hace y se traslada en el niño en que ellos se apropian de esa creencia
hasta materializarla. Entonces, básicamente alrededor de eso gira el nombre de Pigmalión. Lo que me llega al escucharte es que muchas veces lo que yo he sentido en la educación tradicional con los niños es que precisamente la mirada es todo lo contrario. Muchas veces en la educación los maestros, los coordinadores de disciplina, etcétera, 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 muchas veces yo siento que tienen en su mente como esa prevención con los niños, que los niños son algo que hay que corregir, que hay que detener, que hay que como corregir o mejorar en cuanto a su comportamiento, y muchas veces yo creo que lo que está en la mente de muchos maestros o cuidadores es que hay que controlarlos y más bien es llevarlos por otro camino, porque si siguen por el camino en el que están van en un camino equivocado. Y siento que existe esa carencia de la creencia positiva de hacia dónde puede ir un niño. Entonces yo siento que lo que tú propones como que llena un vacío en la mentalidad o en algo que comúnmente ha ocurrido en la educación tradicional. Me encanta lo que tú estás diciendo y quiero que me amplíes del tema y me digas qué es lo que te ofreces, que no ofrecen otros espacios educativos, y metodológicamente cómo lo llevas a la práctica. Pues mira, ahora que te escucho, quisiera también pues como ampliar un poquito. Y es que un reto también especial es la formación de las maestras. La formación de la maestra en preescolar, a no ser pues que tú acudas siempre a la parte de licenciatura. Generalmente yo acá tengo algunas que son licenciadas, otras que son técnicas. Tengo también un plan de convenio con universidades e instituciones para el ejercicio de práctica y de formación de maestras. Pero sí encuentra uno, yo tengo muy bajita rotación, casi que nula de maestras. Todas las maestras que están con nosotros vienen desde hace 4 o 5 años. Pero ha sido un ejercicio de enseñar y que desaprendan muchísimas cosas. Me enfrenté mucho a que las maestras de preescolar estaban educadas o formadas para presentar trabajos bonitos, y que entonces el trabajo del niño para presentárselo al papá pues no saliera con los ojitos chuecos ni nada de esto. Entonces ellas intervenían mucho en el ejercicio de las actividades de los niños. Entonces ese fue un detalle que por lo menos ha sido un trabajo grandísimo para que ellas se den cuenta que el propio niño, si tú le permites, es su mismo autorregulador. Y él se va dando cuenta que si en el primer dibujo dejó los ojitos chuecos, pues él lo va a ir afinando con el tiempo, pero es súper importante permitirle al niño que se equivoque y que lo haga. Entonces, sí es muy importante, y yo he evidenciado grandemente el déficit que hay en la formación de las maestras, por lo menos en preescolar. Bajas herramientas en el ejercicio del juego. Entonces se quedan en juegos muy básicos. Entonces también ha sido un trabajo de enseñarles a jugar utilizando el ambiente, el entorno, y utilizando a los mismos niños como las principales herramientas. Entonces eso ha sido un trabajo bastante interesante, y que pues ha sido una invitación a las maestras. Gracias a Dios yo te tengo que decir pues que tengo unas seres humanos maravillosos trabajando conmigo, que se han pegado totalmente al sueño que hemos desarrollado, que se ha desarrollado, y pues por eso han estado siempre con nosotros, han permitido que pues como hacer esa transformación también a nivel personal. Entonces ellas a mí acuden frente a cualquier situación, no solamente laboral, sino personal, y pues yo estoy siempre disponible para ellas, porque pues principalmente lo más importante en Pigmalión son los niños, pero seguidamente están mis maestras. O sea, para mí el respaldo fundamental hacia ellas es primordial, y eso también se le ha trasladado a los papás, porque una piedrita hay veces en el zapato se construyen también los papás, que tienen también una expectativa de preescolar o de la educación, y es de acumulación de conocimiento.
que los niños repitan o que sepan muchas cosas académicas. Entonces, por ejemplo, esa es una de las cosas que a mí me alejan de la parte de educación tradicional a través de la Secretaría de Educación, y es el trabajo a través de proyectos. Generalmente los jardines trabajan a través de proyectos, casi que todos. A mí me gusta trabajar a través de las áreas del desarrollo porque para mí es vital que la maestra tenga una visión integral del niño, que se dé cuenta que si está trabajando un concepto a nivel académico, cognitivo, algo súper específico, un número, una letra, una vocal, un color, algo así, pues ella puede generar a través de actividades interdisciplinarias que ese mismo ejercicio, esa misma actividad, pues vincule múltiples áreas del desarrollo. Entonces, las actividades implican movimiento, por ejemplo, es algo que siempre está vinculado. Ahora contamos con un espacio que nos facilita muchísimo, entonces tenemos una cancha de fútbol gigante, tenemos una piscina grandota, tenemos árboles por todo lado, frutales, tenemos animales, tenemos espacios de gimnasio, que hace que pues ellas incluyan mucho más el movimiento dentro de la planeación de las actividades, y que eso incrementa un componente fundamental dentro del proceso educativo, que es la motivación y la sorpresa cuando el niño ve una actividad en donde está trabajando los números, pero resulta que parece una lleva porque estamos encontrando números debajo de piedras o de cosas así. Pues hay un incremento de la motivación grandísimo, y el niño no va a tener una representación mamona y cansona de estudiar, sino una representación divertida de aprender cosas nuevas. ¿Podrías explicar con más detalle, quizás para los oyentes que no entiendan del todo el concepto, qué son las áreas del desarrollo y en qué consiste una educación basada en este enfoque de las áreas del desarrollo y cómo eso se diferencia del enfoque por proyectos? Pues mira, el enfoque por proyectos, tú encuentras en los jardines generalmente el mismo desarrollo de proyectos. Entonces se parte el año lectivo en diferentes tiempos donde se trabajan el proyecto del universo, el proyecto de la vida marina, del espacio, y a través de ese proyecto pues se desarrollan todo el componente cognitivo. Entonces yo he sentido siempre que esa metodología está muy centrada en la parte cognitiva solamente, que es una de las áreas del desarrollo no más. Entonces es muy focalizado en ese pedacito. El ejercicio a través de áreas del desarrollo, nosotros aquí, por ejemplo, cuando entregamos informes a los papás, les entregamos un informe que no es una sola hoja con números, ni con caritas felices, ni con nada de eso, sino es un informe de el desarrollo en logros alcanzados y en logros en proceso de todas las áreas del desarrollo. ¿Qué áreas del desarrollo trabajamos? Entonces trabajamos la parte cognitiva, que es toda la parte a nivel de conceptos y conocimientos, pero tenemos un espacio para la parte del lenguaje, que en edad preescolar pues es fundamental porque nos llegan gorditos que, por ejemplo, por su edad o por su nivel de estimulación no hablan nada, y acá estructuran todas, por lo menos las bases del proceso del lenguaje. El área del desarrollo, el área motora, donde tenemos toda la parte motora gruesa y motora fina, que es un componente vital porque los niños que están en edad preescolar pues están en un momento de crecimiento full, donde el movimiento debe ser parte fundamental de su día a día. O sea, el niño menor de 6 años o sea, su cuerpo le está exigiendo constantemente el movimiento. Entonces, cuando tú lo vinculas, por ejemplo, dentro del desarrollo de una actividad que está trabajando un concepto, pero el niño tiene que correr hasta una esquina, volver hacia otra, pues es mucho más atractivo porque además tiene un componente de coherencia con su momento de vida grandísimo. Entonces, para él es mucho más fácil integrarse con ese tipo de actividades. Tenemos el área del desarrollo, hay dos en especial que para mí son súper fundamentales, que es el área emocional y el área social. Es abrirle la mente a la maestra de que entienda que en una actividad donde está trabajando el color morado,
puede pasar que el gordito de al lado le coja el pincel al de al lado y se lo unte en la cara. Es eso que es una actividad cognitiva